Seguimos con los balances de materia y en este ejercicio 3.18 vamos a repetir un problema muy parecido a otro que hicimos en un punto anterior, que en lugar de quemar etano, quemaba propano, pero es en esencia exactamente el mismo ejercicio, tan solo van a cambiar las reacciones de combustión. Bien, entonces nos dice que inicialmente se mezcla etano con oxígeno para obtener un 80% de etano, 20% de oxígeno, y que después se quema con un 200% en exceso de aire, y nos dice que el 80% del etano pasa a CO2, es decir, quema de forma completa el 80% del etano, el 10% quema de forma incompleta a CO y el otro 10% permanece sin quemarse, y nos pide que determinemos la composición del gas de chimenea, del gas de escape, sobre una base húmeda, es decir, considerando el agua, teniendo en cuenta el agua. Vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar aquí una tabla en la que vamos a poner los diferentes componentes que participan en la reacción de combustión y después dos columnas, una que va a ser de entrada y la otra que va a ser de salida. Y esto lo haremos en, bueno, lo podemos hacer en moles, en kilomoles, da igual, por ejemplo en moles, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a hacerlo en moles. Bien, vamos a dibujar un pequeño diagrama de flujo con un quemador que vamos a alimentar con etano C2H6 en un 80% y O2 en el 20% restante. Además vamos a poner otra corriente con aire que nos va a aportar el resto de oxígeno necesario para la combustión, que va a tener un 200% en exceso. Aire con 200% en exceso, y es aire atmosférico con un 21% de O2 y 79% de N2. Obtenemos el gas de chimenea, que va a contener pues, el carbono cuando quema, cuando se oxida pasa a CO2, pero en este caso también parte pasa a CO. Después vamos a tener, como el aire que metemos está en exceso, hay parte del oxígeno que nos reaccionará y sale con el gas de chimenea, todo el nitrógeno porque es un inerte, y que no se nos olvide que además sale también etano sin quemar, porque dice que hay un 10% que permanece sin quemarse. Y por último tendríamos el agua. Estos son los componentes que van a salir con el gas de chimenea. Vamos a ponerlos por tanto aquí en la tabla. Voy a poner primero el etano, C2H6, el oxígeno, nitrógeno, CO2, CO y agua. Bien, ya tenemos ahí todos los componentes y ahora vamos a ir completando la tabla. El hacer una tabla en estos casos no es obligatorio, pero sí que ayuda mucho a poner los resultados ordenados y que a la hora de corregir, ¿no? Por ejemplo, si es un examen, pues sea mucho más fácil y por tanto conviene expresar de esta forma los resultados finales, ¿no? Bien, claro, necesitamos conocer los moles de CO2, CO, oxígeno que salen con el gas de chimenea para hallar ese porcentaje que nos pide en base húmeda, que en base húmeda significa que consideremos el agua, incluir el agua. Si fuera en base seca o análisis ORSAT, en ese caso no tendríamos en cuenta el agua. Pero para saber los moles que obtenemos es necesario saber la cantidad de etano que quemamos. Y por tanto necesitamos una base de cálculo. Vamos a tomar de base de cálculo una cantidad arbitraria de alimentación de etano y oxígeno. Por ejemplo, 100 moles. 100 moles. Alimentamos por esta corriente, vamos a llamarla por ejemplo F, pues alimentamos 100 moles de etano y oxígeno. Es evidente que el etano, como está en un 80% en esta corriente, serán 80 moles de etano y 20 de oxígeno. De etano alimentamos 80 moles según esa base de cálculo y de oxígeno alimentamos 20 moles. La base de cálculo es arbitraria, lógicamente. Si quieres tomar en vez de 100 moles un mol, pues estupendo. En ese caso alimentarías 0,8 moles de etano y 0,2 de oxígeno y todo va a salir igual porque lo que el problema te pide es la composición, la fracción molar o porcentaje en moles, y esa
magnitud, esa propiedad es intensiva y por tanto independiente de la cantidad de materia. Eso es lo que nos permite elegir cualquier alimentación. Bien, ahora empezamos ya a completar la tabla. Alimentamos por aquí 80 moles de etano. ¿Y cuántos moles salen sin quemar? Pues dice el problema que hay un 10% que permanece sin quemarse. El 10% de 80, o sea, 80 por 10 entre 100 es 8. A la salida tendremos 8 moles de etano. Pues ya empezamos a determinar el gas de combustión, el gas de chimenea. 8 moles. Bien, ahora vamos a ir calculando primero los más fáciles. Voy a dejar oxígeno y nitrógeno para el final, el CO2. Lo vamos a calcular por estequiometría y para ello voy a escribir las dos reacciones que tienen lugar. Por un lado, C2H6, que se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Esta es la reacción de combustión completa. Ajustamos aquí primero en el CO2 el carbono con un 2. Aquí ajustamos el hidrógeno con un 3 en el agua. 3 por 2, 6, 6 hidrógenos. 2 por 2, 4 y 3, 7. Por tanto, tenemos que poner aquí un 7 medios en el oxígeno. Reacción de combustión completa. Y ahora vamos a ajustar la reacción de combustión incompleta que explica la formación de CO, porque fíjate que el ejercicio dice que el 10% del etano pasa a CO. Por tanto, vamos a ajustar esa reacción incompleta, C2H6 más O2 para dar CO más agua. De nuevo aquí un 2. Aquí ajustamos con un 3, 3 por 2, 6. Y aquí tenemos 2 y 3, 5 medios. 5 medios de oxígeno. Bien, pues ya tenemos las dos reacciones de combustión ajustadas, que como puedes ver producen la misma cantidad de agua, 3 moles de agua, y consumen diferente cantidad de oxígeno. Una forma CO2, la otra CO. Vale, entonces empezamos a determinar cuánto CO2 vamos a tener en el gas de chimenea. Quemamos 80 moles de C2H6 y ahora usamos la estequiometría. Cada mol de C2H6 que quemamos en esta reacción vemos que nos da 2 moles de CO2. Por tanto, un mol de C2H6 que genera 2 moles de CO2. Y aquí podemos ver los moles de CO2 obtenidos. 2 por 80. Pero, perdón. Hay que tener en cuenta que solamente el 80% del etano pasa a CO2. Solo el 80%. Por tanto, lo estoy haciendo mal. Tengo que multiplicar aquí por 0,8. Por 80 entre 100. Solo el 80% pasa a CO2. El 20% restante, un 10% pasa a CO y el otro 10% permanece sin quemarse. Así que estos 80 moles que he puesto aquí, no todos pasan a CO2, solo el 80% de los mismos. Por eso hay que multiplicar por 0,8. Sería 8 por 2, 16, 160 por 0,8. Nos daría el CO2, que si tengo bien los cálculos son 128 moles los que se generan. Vale, y los ponemos aquí, a la entrada nada y a la salida 128 moles. Ahora pasamos de nuevo con cálculos estequiométricos a determinar cuánto CO se forma. 80 moles de etano que queman, pero solamente el 10%, como puedes ver, quema CO. Por tanto, voy a multiplicar ya por 0,1 para que no se me olvide. Y por cada mol de C2H6 genera, ¿cuántos de CO2? De CO, perdón, también 2. Cada mol de C2H6 genera 2 de CO. 2 moles de CO. También podemos utilizar kilomoles en vez de moles, que en ingeniería es bastante utilizado el kilomol para indicar que se usan cantidades de materia más importantes que en química, ¿no? Pero bueno, no merece la pena, yo lo hago en moles y 80 por 2, 160 por 0,1, 16. Obtendríamos 16 moles de CO. No entra nada de CO y salen 16. Bien, y ahora vamos a determinar la cantidad de agua y las dos reacciones nos forman 3 moles de agua por cada mol de etano. Entonces podemos calcular, podemos hacer el cálculo de las dos en conjunto porque la estequiometría es la misma. Es decir, vamos a poner 80 moles de C2H6
voy a multiplicar por 0,9. ¿Por qué por 0,9? Porque hay un 10% de etano que permanece sin quemarse. Ese 10% que no quema no forma agua, lógicamente. El 90% que resta sí quema, un 80% sigue este camino y un 10% sigue este camino, este otro, que en conjunto constituye un 90%. Como la estequiometría es la misma, para el agua, para las dos reacciones, puedo ponerlo todo junto. Aunque también puedes hacerlo por separado para la combustión completa e incompleta, eso a gusto de cada uno. Ahora aquí por cada mol de C2H6 que quema, me forma 3 moles de agua. Cada mol de C2H6 forma 3 moles de agua, la estequiometría. Y esto lo voy a calcular porque aquí lo tengo, creo que tengo una pifia hecha ahí, 80 por 0,9 y por 3, pues nos da 216. 216 moles de agua. De agua tenemos 216 moles. Pues si lo tengo bien. 216 moles. Agua, aquí nada y aquí 216. Bien, y ahora ya con esto quedaría solo trabajar con oxígeno y nitrógeno, que lo dejé para el final porque, bueno, aborrece un poco, ya que el aire se mete en exceso y hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que vamos a ver ahora mismo. Pero es ya lo último que nos falta, determinar cuánto oxígeno y nitrógeno tenemos aquí a la salida para por fin poder hallar los porcentajes de cada componente en el gas de chimenea. Bien, voy a borrar estos cálculos de CO2, CO y agua que no tienen gran problema y vamos a pasar al oxígeno y nitrógeno. Bien, lo primero, el concepto de oxígeno en exceso o aire en exceso, que son sinónimos, es igual. El O2 en exceso. ¿Cómo se define? Bueno, pues como el O2 que entra al proceso, O2 que entra al proceso, menos un concepto teórico que es el O2 requerido, entre el O2 requerido y por 100. Esto nos da el porcentaje de oxígeno en exceso. Porcentaje de oxígeno en exceso. Bien, entonces esta ecuación me va a permitir determinar cuánto oxígeno entra con el aire. Simplemente hallando el oxígeno requerido. Y el oxígeno requerido, ¿cómo se calcula? Bueno, es un concepto teórico y es el oxígeno necesario para la combustión completa a CO2 de todo el etano. Ya ves que hay un 10% de etano que no quema. Bueno, pues ese 10% vamos a considerar que sí quema, que todo quema, y todo quema a CO2. Hay un 10% que pasa a CO, pero eso tampoco lo consideramos. Todo el etano quema a CO2 y vamos a mirar cuánto oxígeno se requiere para hacer esa combustión. Así que todo el etano que alimentamos, que son los 80 moles, de C2H6 los vamos a quemar completamente y a CO2. Ese es el concepto de oxígeno requerido. Cada mol, un mol de C2H6 de etano, que cuando quema completamente a CO2 consume 7 medios de oxígeno. 7 medios moles de oxígeno. Moles de O2. Por tanto, ahí tenemos el oxígeno requerido. 80 por 7 medios. 80 por 7 medios, que son 280 moles de oxígeno. Pero de estos 280 moles ya hay 20 que se alimentan por F con el combustible. Se alimentan 20 moles de oxígeno. Por tanto, al estar alimentándolos ya por F, no hace falta que los volvamos a meter con la corriente de aire, porque entonces meteríamos más oxígeno del que corresponde al requerido. Es decir, estos 280 son los necesarios para quemar todo el combustible, todo el etano a CO2, todo a CO2. Pero como además voy a meter 20 moles de oxígeno por F, estaré metiendo 300 moles de oxígeno que son excesivos, es decir, estamos metiendo 20 de más. Por tanto, para obtener el oxígeno requerido le voy a restar los 20 que van por F, porque ya los alimento por F, así que no hace falta alimentarlos con el aire, y me quedarían 260. Es decir, el oxígeno requerido son 260 moles. Y ahora, una vez que tenemos el oxígeno requerido, pues determinamos con esta fórmula cuánto oxígeno entra. Tenemos un 200% de oxígeno en exceso, que es igual al O2 que entra, que es lo que voy a calcular, es lo que me interesa, menos el requerido, que son 260, partido de 260, y por 100. Este 100, los ceros, los tacho con los ceros del 200, el 2 no, el 2 lo dejo, y despejamos de ahí el O2 que entra al proceso.
Este O2 que entra es el O2 que entra por aquí, por la corriente de aire. Es el que entra con la corriente de aire. No tiene que ver con los 20 que siguen alimentándose por F. Esos se siguen alimentando, pero este cálculo que estamos haciendo es el O2 que está entrando por aquí, por F. Por la corriente de aire, solo por la corriente de aire. El O2 que entra, lo despejo de aquí, son 2 por 260, 2 por 260, más este 260 que pasa a la izquierda positivo, más 260. Así que el O2 a la entrada, oxígeno que entra con el aire, son 780 moles. 780 moles de O2, que es O2 que entra con el aire, con la corriente de aire. Con esto ya podemos sacar, si queremos, el oxígeno total que entra. Serían 800 moles. Aquí, lo podemos poner aquí. ¿Por qué entran 800 moles? Bueno, los 760 que están entrando por aquí, de oxígeno, 760 moles que están entrando por aquí, más 20 que entran por aquí, 780. 780 más 20, que son 800, ¿verdad? Así que por aquí están entrando 800 moles de oxígeno. Nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno entra? Pues por la proporción 21 a 79 lo puedo calcular fácilmente, porque es el oxígeno que entra, 780 moles de oxígeno. Considero los 780, no los 800, porque los 20 que entran con F entran como oxígeno puro, no tienen nitrógeno. El nitrógeno solo está acompañando al oxígeno que entra con la corriente de aire, que son 780 moles de oxígeno, por 21 moles de oxígeno que hay en 79 moles de nitrógeno. Perdón, no, eso no está bien dicho. Por 21 moles de oxígeno que acompañan a 79 de nitrógeno. Y de esa forma obtengo el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno nos entra? Pues 2.930 moles. 2.930 moles de nitrógeno. ¿Qué los ponemos aquí? Nitrógeno a la entrada, 2.930 moles. Y como es un inerte, a la salida tengo lo mismo, 2.930 moles. Y por fin, para completar la salida, tan solo me falta determinar el oxígeno que sale. ¿Y cómo calculo el oxígeno que sale sabiendo el que entra? Pues hallando el consumido. Tenemos que calcular cuánto oxígeno se consume. Oxígeno consumido. Y puedes pensar, bueno, el oxígeno consumido no será el oxígeno requerido. No, porque el oxígeno requerido es el consumido para quemar completamente todo el etano. Y no todo el etano quema. Hay un 10% que no quema y por tanto no consume oxígeno. Y hay un 10% que quema CO y consume menos de 7 medios, consume 5 medios al quemar CO. Por tanto, para determinar el oxígeno consumido realmente, pues tenemos que mirar el oxígeno que se consume en la primera reacción y en la segunda. Vamos a partir de 80 moles de etano y voy a multiplicar por 0,8, que es el 80% de este etano que va por la primera reacción. Por eso multiplico por 0,8. Y ahora aquí pongo un factor de conversión en el que vamos a poner la estequiometría de la reacción. Un mol de etano requiere 7 medios moles de oxígeno para quemar. Así que, vaya, aquí no me deja escribir, voy a ponerlo aquí, un mol de etano que requiere 7 medios moles de oxígeno. Y ahora, más, voy a ver cuánto oxígeno consumo en la reacción de abajo, en la combustión incompleta ACO. Vuelvo a poner los 80 moles que alimento de etano y multiplico por 0,1 porque solo el 10% sigue este camino, la combustión incompleta. Y ahora por cada mol de etano que consume 5 medios moles de oxígeno. Mol de etano, y ahí tenemos los moles de oxígeno consumidos, que he puesto 7 medios otra vez, son 5 medios, ¿no? Combustión incompleta, ACO, que consume 5 medios moles de oxígeno. 5 medios. 7 medios la combustión completa, ACO2, que es el 80% del etano. Y el 10% del etano quema de forma incompleta ACO y consume solo 5 medios de oxígeno, como puedes observar aquí en el ajuste. Por tanto, el oxígeno consumido, si lo sumamos, son 244. 244 moles de oxígeno consumido. Puedes comprobarlo. El oxígeno consumido en la combustión completa, en el 80% del etano que quema completamente, es 224,
y en la combustión incompleta solo se consumen 20. Así que en total 244 moles. Bien, y por fin, con este oxígeno consumido, determinamos cuánto oxígeno hay a la salida, que es el que entra, 800 menos 244. Es el oxígeno que tengo a la salida y lo voy a poner aquí. 800 menos 244, que son 556. 556 moles de oxígeno a la salida. Bien, pues ya lo tenemos. Este 256 procede de restar los 800 menos los que hemos calculado aquí como oxígeno consumido, 244. Nos saldrían 556. Ahora sumo toda esta columna de salida y tengo, a ver si tengo por aquí el dato. Pues no, vaya por Dios. Bueno. No quedaría más que sumar toda la columna. Puedo hacerlo en un momento. 216 más 16 más 128 más 2930 más 556 más 8. Bueno, si lo hice bien, estarían en torno a los 3.854 moles totales. 3.854 moles totales. Y ahora para hallar la composición tan solo necesito ir dividiendo los moles de cada componente entre los totales y ya tenemos la composición en fracción másica. Por ejemplo, en fracción molar, perdón, que son moles, fracción molar. Por ejemplo, la fracción molar del C2H6 que no quema es 8 entre 3.854. O la fracción molar, por ejemplo, de CO2 son 128 moles de CO2 que hay en el gas de chimenea entre los 3.854 moles totales. Si multiplicas estos números por 100, en vez de fracción molar, obtendrías porcentaje en moles. Eso a gusto de cada uno. Bien, pues y también con el agua, que también habría que calcularlo porque es base húmeda, 216 entre los 3.854. Pues nada, vamos a dejar aquí este ejercicio. Hay otro prácticamente idéntico, pero bueno, quise hacer este también porque son ejercicios muy interesantes y merece la pena repetirlo. Y continuamos con otro más, con el 3.19.